Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy día anormal para nosotros, hemos cambiado de día y horario con vermú con papas fritas. Lo pasamos a los días lunes de 18 a 19 horas, así que este va a ser nuestro horario habitual de aquí hasta fin de año, donde estaremos tocando, como siempre les digo, los temas más importantes que pasan en la realidad de nuestra provincia. Bueno, no solo en nuestra provincia, sino también dentro del país. Vamos a traer a todos los protagonistas que pasan a lo largo de toda la semana en todos los medios de comunicación, aquellos que tal vez ni siquiera tienen la oportunidad de tener un micrófono para poder decir lo que está pasando en cada uno de sus lugares, o decir simplemente la experiencia que están viviendo y la problemática en cada uno de los lugares de nuestra provincia. Bueno, este va a ser el espacio precisamente para discutir, pero para discutir en serio, comprometidos realmente con lo que pasa aquí en Salta. Hoy va a ser un programa realmente para la concientización, porque vamos a tener un primer bloque para hablar sobre la violencia de género, que nuestro tema en el día de hoy es tan amplio que hemos decidido tocar específicamente los casos de femicidios aquí en Salta y la justicia sexista que tenemos en nuestra provincia. Para ello hemos invitado, por supuesto, a mujeres preparadas, formadas y capacitadas en la materia, que discuten la cuestión de género, que comparten o no ideología, pero al menos saben de qué se habla cuando se habla de violencia de género. Con ellas vamos a tratar de entender cómo se logra terminar con esta sociedad machista que tenemos aquí en Salta específicamente. Luego los invito a que se queden para hablar sobre violencia en el fútbol, muerte en las canchas, con cada uno de los presidentes que representan a los clubes aquí en nuestra Salta, y por supuesto con mujeres dentro del fútbol opinando de la violencia. Así que los dirigentes más representativos de los clubes aquí del Federal A, del Federal B, van a estar hablando, y del Federal C, por supuesto, con Mitre, van a estar hablando de lo que pasa hoy en las canchas, después de una semana donde venimos hablando de una muerte de un hincha en otra provincia, no muy lejos, pero sí muy cerca en cuanto a los hechos que suceden de violencia y que todavía no encuentran solución. Bueno, ¿qué tan responsables son los dirigentes en esta violencia que hoy hay dentro de las canchas? Así que yo inmediatamente me voy a saludar a nuestros primeros entrevistados, en realidad entrevistadas. En el segundo bloque son todos varones, les toca primero a ellas. Está Cecilia Gómez, que es la representante de la Nueva Izquierda, el MCT, que de alguna manera también va a empezar a opinar sobre lo que pasa aquí en cuanto a la violencia de género. Cecilia, muchas gracias por venir. Bueno, está también la abogada Mónica Menini, que forma parte del Foro de Mujeres, así que ella también va a dar su opinión con respecto a la justicia sexista. Conoce muy de cerca de qué estamos hablando, así que va a ser su oportunidad. Mónica, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, está también Esmeralda Sciuffi, que es licenciada en Ciencias Políticas, además forma parte del Foro de Mujeres, así que también va a poder dar su opinión y expresar lo que hoy está pasando en Salta. Esmeralda, gracias por venir. Gracias a ustedes, y también decir que en representación, en un sentido más amplio, de la mesa Ni Una Menos, de la que, digamos, generosamente formo parte por la invitación que hizo en su momento el Foro de Mujeres a muchas organizaciones, en una actitud muy responsable y humilde de abrir el juego para que participemos aquellas que todavía no estábamos tal vez tan involucradas en alguna instancia, y que fue el paso que definió, digamos, de alguna manera que nos animemos y empecemos a ponernos más serios con esto y hacernos responsables de la formación que elegimos, con una sociedad que está pidiendo que digamos algo al respecto y que hagamos algo al respecto. Perfecto. Bueno, habla de esta mesa amplia de Ni Una Menos, que es la misma que vino organizándose y preparándose para las marchas aquí en Salta. Está la diputada provincial y además del plenario de Mujeres Trabajadoras, Gabriela Jorge. Gaby, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Y también está Las Otras, el colectivo feminista también, que hoy viene a hablar de un caso que ya tiene trascendencia internacional y que es el caso Iggy. Para ello vino Cami Franco. Cami, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, le voy a pedir a la producción que vamos poniendo las primeras consignas del programa acá en nuestra pantalla, y le voy a preguntar directamente a Mónica: ¿por qué muere en nuestro país una mujer cada 18 horas? Porque el patriarcado está arraigado en nuestra sociedad, tomado incluso con el modelo económico, social que nosotros llevamos adelante
desde hace muchos siglos en Latinoamérica y en nuestro país. En este momento en el mundo hay una avanzada que muchas de nosotras desde el feminismo hemos levantado como bandera contra el sistema capitalista y el sistema del patriarcado. Lo que nos está sucediendo, creemos nosotras, tiene que ver con que hay una respuesta tanto del capitalismo como del patriarcado que cada día se vuelve más fuerte, que cada día lucha más contra este colectivo que somos las mujeres, que venimos a decir, y en específico las mujeres feministas, que venimos a decir que pensamos y trabajamos todos los días para cambiar este mundo desde todos los sectores, desde lo social, desde lo político, desde lo económico, y allí el patriarcado también está luchando contra nosotras y nos está matando. Bien, Cecilia, ¿por qué muere una mujer cada 18 horas? Coincidí con lo que dice Mónica. Y pasa que es difícil hablar sobre este tema sin darle un contexto. A veces, y más cuando uno habla sobre feminismo, porque digamos hay un montón de estigmas incorporados intencionalmente desde los medios de comunicación y desde lo que Mónica recién decía, desde el patriarcado y de esta sociedad machista y capitalista que trata de renegar del feminismo, cuando en realidad lo que el feminismo pregona y por lo que lucha es por la igualdad de derechos. Nosotras no somos hembristas, nosotras somos feministas. Y para nosotras la igualdad de derechos es que todos podamos tener, todos los varones, todas las mujeres y toda la gran diversidad que involucra a los seres humanos, podamos expresarnos libremente y vivir nuestra vida como querramos. Ahora, nosotros vemos que cada vez se agrava más, pero hoy es cada 18 horas, hace un año o un poquito más era cada 30 horas. Sí. Nosotros podríamos pensar que, tanto como en el gobierno anterior como con este, digamos, no estamos viendo que haya respuestas. Digamos, la competencia sería de horas. Y tiene que ver porque en realidad no se resuelven las cuestiones de fondo. Y en la medida en que nosotros sigamos asistiendo, por eso decía lo del contexto, a la crisis que estamos viendo a nivel mundial, digo, esto se va a recrudecer. Ahora, creo que también es importante ver la contracara, porque si no solamente nos queda la preocupación de que muere una mujer cada 18 horas, y es cierto, pero frente a eso no hay una población que esté inmovilizada, al revés. Digo, nosotros vamos a asistir dentro de poquito nada más, el 3J, a un nuevo aniversario de las marchas de Ni Una Menos que se han instalado como una nueva movilización y nueva fecha de agenda de lucha de la mujer, que ya no es solamente de las organizaciones feministas, es del conjunto de la población. Digo, no se trata solamente de ser de alguna organización o no, de ser joven, de ser grande, de ser varón o de ser mujer para participar. Bien. Creo que esa ola feminista que se está dando en nuestro país también se está dando en el resto del mundo, y creo que es la contracara frente a esta violencia que intenta aumentar y que me parece que es lo fundamental, si no, no hay forma de modificar esto. Bien. ¿No? Gabriela, ¿por qué el Estado es el responsable? Bueno, si nosotros partimos de señalar que este es un Estado que representa una clase social, nosotras en este sentido tenemos una visión, podríamos decir, clasista sobre el punto de la violencia hacia la mujer, y entonces el Estado que responde justamente a este régimen social capitalista que tiene entre sus bases justamente la violencia hacia la mujer como para establecer un mecanismo de control social sobre las grandes poblaciones, y esto, coincido, no es solamente en Argentina, sino en términos mundiales. Por eso hemos tenido una gran respuesta, y vos fíjate que venimos de un paro internacional de mujeres el 8 de marzo que colocó el problema del capitalismo como el principal responsable. El Estado, por supuesto, que adopta todas estas cuestiones para sostener esta opresión, y por supuesto hoy lo vemos muy clarito en cuanto a lo que es la promulgación de leyes, de funcionarios, de políticos, de policías, de la propia justicia, que tiene que ver con todo este pensamiento para sostener justamente esta sociedad de opresión y de explotación que están presentes, ¿no? Y vos fíjate que en la Cámara de Diputados se niega la posibilidad siquiera de abrir una investigación política, que es una facultad que tiene la Cámara de Diputados, sobre 2 diputados que están acusados de violencia de género. Entonces, realmente, cuando uno mira esto, se da cuenta que tenemos un Estado plenamente responsable, que se adopta, ¿no?, mecanismos como, por ejemplo, la cooptación política, lo ha hecho a nivel nacional con Fabiana Túñez,
Núñez lo que era la Casa del Encuentro, que está actualmente en el Consejo Nacional de Mujeres, y lo hace acá con un observatorio que realmente es, podríamos decir, devoto de la política de Urtubey, que ha servido para ocultar efectivamente todas las falencias del Estado en este punto. Bien. Y en eso coincido cómo las mujeres tenemos que levantar cabeza, y por eso planteamos dos cosas muy concretas. Un consejo autónomo de la mujer que tenga representantes electas y revocables, es decir, que tengan las propias mujeres la facultad de elegir a sus representantes y establecer un plan a fondo de lucha contra esa violencia, y por otro lado la elección y la revocabilidad de jueces y fiscales ante estos casos que realmente hemos tenido en todo este último tiempo con estas mujeres que mueren, por supuesto, cada 18 horas. Bien, Esmeralda, ¿por qué cuanto más se habla de violencia de género, pareciera que más hay violencia de género? Cuanto más se difunde, cuanto más se trata de concientizar, aparece siempre al otro día de una marcha un hecho de violencia de género. ¿Tiene que ver tal vez con lo que dijo Mónica, con lo que dijo Cecilia? Bueno, en principio pensar que la responsabilidad, la entre comillas culpa de que haya cada vez más muertes de mujeres a manos de hombres, es decir, femicidios, no se puede atribuir, digamos, a la organización de las mujeres que nos plantamos frente a los ataques insistentes que se manifiestan de diversas maneras, digamos. Hay una resistencia, si se quiere, como palabra, como para comprender esto, una resistencia del patriarcado. Uno dice patriarcado y parece algo como muy lejano, como muy sistémico. Es sistémico, pero se concreta en la vida diaria de todas nosotras. Se concreta cuando en la legislatura, digamos, no se articulan los mecanismos para que los representantes elegidos, como son los diputados, no puedan estar en esos cargos, porque justamente están en contra de lo que los llevó digamos, a ocupar esos espacios. Y el mensaje que se deja a la sociedad, al conjunto de la sociedad, es que hay como unos hilos invisibles, ¿sí?, que nos unen y que nos mantienen como presas de ciertas situaciones que no queremos vivir. Entonces, cuando uno dice patriarcado, en la vida concreta de cada una de nosotras, desde que somos engendradas hasta que somos mujeres adultas y ya mayores, esto se evidencia una y otra vez. Desde, por ejemplo, un acoso callejero hasta, por ejemplo, que no tenga el mismo valor la voz y el voto de una diputada al voto y la voz de un diputado, desde que no tengamos competencias en un programa, por ejemplo, para tener una palabra autorizada, como la tenés hoy vos, y las mujeres hagan digamos, de escultura, ¿no? Están vivas y pareciera que son simplemente un adorno. Bien, Cami, ¿cómo actúa la justicia ante aquellas mujeres que quizás tienen otra elección sexual? Hoy, ¿cómo es la sociedad, cómo es la justicia, cómo es los mismos políticos, ¿no?, actúan ante estos casos? Y bueno, tenemos una justicia que revictimiza a la víctima en sí todo el tiempo, y vemos esto claramente en el caso de Iggy. Iggy fue atacada por lesbiana y está presa por defenderse hace más de 7 meses, y hasta el día de hoy nunca se ha aplicado un correcto proceso. Cuando la detuvieron, la encontraron inconsciente, golpeada, y sin embargo fue directo a un calabozo. La policía la llevó directo a un calabozo y ni siquiera, digamos, se le hicieron la interrogación que se hace, no se la hizo con un defensor, y hasta que esto tomó un conocimiento público, recién se empezó, digamos, a visibilizar este caso, que no es un caso aislado, cabe decir. Las lesbianas todo el tiempo sufrimos lo que Iggy está sufriendo hoy, que es este intento o la concreción en sí de la violación correctiva, que nosotras como lesbianas lo vivimos todos los días, no solo desde el hecho de un acoso callejero, sino de del mismo hecho concreto de una violación, y que es algo real y que lo vemos, y que el caso de Iggy viene a relevar esto, que también existe la violación correctiva y un Estado que sigue revictimizando y que no defiende a la víctima, sino que la encarcela
Iggy está presa, pero está presa por defenderse, está presa porque es pobre, está presa porque es lesbiana, está presa y sus abusadores y los abusadores siguen impunes sin ser investigados, y esta es la justicia que tenemos, una justicia que sigue legitimando la violencia patriarcal sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras sexualidades y sobre nosotras como mujeres, nosotras como lesbianas y nosotras como personas trans. Bien, Mónica, ¿cómo se logra ir terminando con la sociedad machista? Bueno, vos sabés que con respecto a esta pregunta que ustedes hacen, ¿por qué el Estado es responsable? ¿Por qué cada vez que hablamos más de violencia de género tenemos más femicidios? La relación es completa. No es lo mismo hablar de violencia de género, ponerse ese discurso como propio, apropiar el discurso de hablar sobre la violencia de género y contra el patriarcado, que hacer lo propio, que es responsabilidad del Estado y que es responsabilidad de quienes están en lugares de decisión. ¿Esto qué es? Nosotros podemos hablar muchísimo de violencia de género, pero si alguien que va a denunciar no le toman la denuncia, si alguien que se defiende está en un proceso penal, como ha pasado o como pasa con Iggy, ahora si no se defiende, cae en manos de un violador que la misma justicia lo ha dejado libre, es esto de lo que nosotras estamos hablando cuando decimos el Estado es responsable. El Estado argentino, provincial, municipal, tiene acuerdos internacionales y nacionales que hemos llevado adelante durante las últimas décadas muy fuerte en nuestro país, que es apropiarnos de los acuerdos internacionales y llevarlos a nuestra legislación interna. Esto hace que esa posibilidad de tomar la decisión correcta ya exista en nuestro país, la ley ya existe. Cuando nosotros nos encontramos con mujeres que nos dicen que fueron a hacer la denuncia de un abuso sexual, que fueron a hacer y que le piden testigos, por ejemplo, bueno, claramente está el Estado, porque el policía que está en esa situación de funcionario público es el Estado, o ese juez que está en situación de funcionario de la justicia es el Estado, ese inspector de la salud que está en el hospital atendiendo es el Estado. Entonces, en todas esas situaciones nos vamos a encontrar con que no tenemos que cambiar ninguna ley. La ley ya está, los procedimientos ya están. Nadie pide en ninguna ley argentina ni provincial dice que nosotras tenemos que ir con testigos a denunciar abuso ni a denunciar violencia, mucho menos cuando se trata de un niño. Es más, nosotros tenemos leyes que protegen a los niños, que nos dan legitimidad a cualquier persona de la comunidad para defender a un niño. No es necesario que sea mi hijo para defenderlo, para denunciarlo. Luego habrá una situación de procedimiento en el que claramente se tiene que presentar sus responsables legales o una situación. Otra cosa que me interesa mucho, porque la verdad que la gente aún no lo sabe y quien no conoce sus derechos no puede defenderlo. No es la policía la que decide si estamos ante una situación de abuso sexual o si estamos ante una situación de violencia contra la mujer. Serán los fiscales, serán los jueces en penal o de familia en el caso que suceda. La policía siempre debe tomar la denuncia. Cecilia, ¿cómo se hace para terminar con esta sociedad machista? Y pasa que tenemos que ir a las razones de fondo. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual la explotación y la pobreza y las condiciones de indignidad cotidianas están naturalizadas. Y esa relación de explotación, donde hay clases sociales concretas que la ejercen, digo, es una situación de violencia. Ahora, esa violencia a su vez necesita que la mujer ocupe un rol. Acá cuando Cami planteaba el tema de
la violación correctiva, digo, la violación como intento de método correctivo, equivocadísimo y terriblemente ultrajante. Pero digo, no hay ninguna, no existen correcciones, esos métodos, digo, porque han sido prácticas que se han utilizado durante muchos años. No existen métodos correctivos, son elecciones de vida, son decisiones, son sensaciones. Entonces no es que es algo que se corrige. Entonces tenemos que empezar a pensar en qué modelo de sociedad queremos tener. Si queremos tener un modelo de sociedad en el cual naturalicemos que haya pobres y que haya ricos y que los pobres, bueno, se mueren de hambre, los pobres pueden tener la posibilidad de vivir con algún subsidio mínimo. Hace unos días escuchaba a Monseñor Carnielo hablar acerca de los subsidios y la verdad que me parece que no es una persona que no tiene ni vergüenza ni cara, porque el primero que cobra subsidios es él, que vive del sueldo que le pagamos todos, católicos, ateos, musulmanes, budistas, lo que sea, pero se cuestiona siempre al pobre. Y en el caso de la mujer se cuestiona a la mujer. Y en el caso de la víctima siempre es la víctima la culpable, lo que decía Mónica. Uno va a hacer una denuncia. Yo no tengo que justificar nada, al revés, a partir de que yo hago la denuncia. Lo que se tiene que demostrar es eso, claro, digo, y tiene que ir hasta el final. Después se verá cuáles son las razones, cuáles son las consecuencias, cuáles son los actores. Pero digo, lo peor que nos puede pasar y que nos pasa permanentemente, digamos, pero es una forma de seguir dominando. El hecho de que una mujer se defiende de sus atacantes y está detenida ella y sus atacantes no. Bien. Una mujer denuncia abuso y esa mujer es cuestionada y sus atacantes no. Bien, digo, Cami, eso lo que hace es perpetuar la dominación. ¿Te tocó, digamos, ser discriminada por ser lesbiana? Sí, creo que a todas nos toca, tanto desde los círculos más cercanos como es la familia, hasta la misma sociedad en sí, digamos, porque vivimos en una sociedad heteronormada, heterosexista, que constantemente te está recalcando que vos tenés que ser heterosexual. No hay una opción de que puedas ser lesbiana, de que puedas ser gays o que desarrolles... Heterosexual con determinadas características. Totalmente, y que desarrolles tu identidad según los parámetros y paradigmas que te marca una sociedad como es la nuestra, una sociedad patriarcal. Entonces creo que a todas nos pasa esto de ser discriminadas en distintos contextos y va más allá, digamos, de las clases sociales en sí, pero sí se siente mucho más en las clases bajas. Bien, Gaby, tengo 30 segundos para cada una. Finalmente, ¿va a quedar en la nada el caso de violencia de género? Lo vamos a poner entre comillas del diputado Guaymás y del diputado de los Andes. Sí, el diputado Córdoba. ¿Va a quedar en la nada eso? Y yo creo que nosotros lo vamos a seguir planteando, insistiendo como se ha hecho desde el primer momento, pero va a depender fundamentalmente no solo esto, sino la resolución de todo lo que se estaba planteando en la medida en que comienza a ponerse en pie, como ya ha pasado en términos mundiales, un movimiento de mujeres, pero con una plena autonomía del Estado, de la Iglesia, que son los principales promotores justamente de esa violencia, y en este caso está clarito. Entonces va a depender de esto y nosotros vamos a hacer una herramienta en este sentido para traducir estos reclamos dentro de la legislatura, pero en la idea de plantear justamente que tenemos que tener plena autonomía. Por eso es la insistencia de este Consejo Autónomo de Mujeres, que es una oposición por el vértice a los organismos que hoy tiene el Estado y que efectivamente le da poder a quienes somos las que no tenemos voz para poder avanzar en toda esta cuestión. Así que esperamos que se lo investigue como corresponde y, por supuesto, no consideramos que representantes del pueblo, que en un momento en que nuestra provincia encabeza cifras de femicidio, que estamos en una situación terrible de violencia hacia la mujer, puedan seguir estando como panchos en su casa sin que haya siquiera una mínima sanción en esta cosa. Lo muestra todo como cómplices, ¿no? Y a la Comisión de Mujer. ¿A la sociedad le importa a la hora de ir a votar hoy en día? Digamos, a ver, hay más concientización en la sociedad. ¿Le importa ir a votarlo no a Guaymás, por ejemplo, o a algún diputado que esté involucrado en un caso de violencia de género? Yo creo que la sociedad argentina y en particular la salteña está atravesando un proceso de sensibilización que es producto del trabajo, la militancia, el compromiso de las compañeras que, por ejemplo, hoy acá están dando cátedra. Cada una, desde la representación que hace de sus respectivos espacios, son mujeres formadas. Soy una mujer formada, me siento plenamente orgullosa de cómo levantan las banderas y se han hecho cargo como representantes, digamos, de los espacios a los que pertenecen, de esta sensibilización. Sí le va a importar en la medida en la que todos estamos tocados por alguna situación de violencia muy cercana.
de nuestras amigas. Si no es ni diferente. De nuestras amigas, de nuestras vecinas, de nuestras propias mamás, porque acá no hay una cuestión de edad. Y en esto nosotras, digamos, estamos encolumnadas. Yo creo que a la ciudadanía le va a importar cada vez más. Nosotros estamos impulsando desde el espacio educativo al que pertenezco, que es el IES Abuelas de Plaza de Mayo, que haya un tramo formativo obligatorio que permita justamente acceder a este conocimiento que hoy parece conocimiento de élite. Y por otra parte, también hemos propuesto con la mesa Ni Una Menos una alternativa digamos, de Consejo Autónomo de las Mujeres, que tiene algunas diferencias con las compañeras del PO, del Plenario de Trabajadoras, pero que son alternativas válidas para que justamente los representantes, que son los diputados, puedan decir, a ver, asirnos de estas herramientas que proponen desde las bases las propias mujeres. Perfecto. Cecilia, gracias por venir. Mónica, gracias por venir. Gracias. Esmeralda, Gracias. Gabriela, Gracias. Cami. Bueno, en realidad es mucho más para hablar, para debatir. Siempre el tiempo es muy corto, pero al menos quiero que en este programa vamos a hacer una introducción, al menos aquí, de lo que es la violencia de género. Hay muchas mujeres en muchos barrios que nos están viendo, en el interior también, y no saben ni siquiera que están viviendo una situación de género. O sea, hay una desinformación, un desconocimiento sobre la situación que es alarmante y preocupante. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos para hablar de fútbol.